Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El Bosque La Primavera, Reserva Mundial de la Biosfera, de acuerdo a la designación de la UNESCO, es un laboratorio del futuro, de lo bueno y lo malo que pueda deparar la conflictiva relación entre las grandes ciudades y los ecosistemas de sus linderos. Y parece que en esa desigual disputa, el bosque, proveedor de servicios ambientales básicos para el área metropolitana de Guadalajara, va perdiendo. ¿Sobrevivirá esta floresta de más de 1,300 especies de plantas y animales a los embates de la expansión urbana sobre sus periferias, fruto de la falta de previsión de quienes establecieron un decreto de área natural protegida sobre menos de 80% del bosque hace casi 40 años? ¿Es posible mantener vivos sus complejos procesos evolutivos cuando sus corredores biológicos se han cerrado ya en su mayor parte y los animales, los verdaderos obreros de los ecosistemas, tienen cada vez más difícil la entrada y salida de la sierra? ¿Se puede construir un proceso de gobernanza sobre una superficie donde el Estado mexicano ha determinado cancelar o menguar derechos de desarrollo económico, pero cuya tenencia de la tierra ha sido cada vez más fragmentada por un mercado que 4 décadas después, tanto en sus viejos como en sus nuevos propietarios, suspira por arrancar alguna posibilidad de excluir la aplicación del decreto en sus predios para establecer sus proyectos por las buenas o por las malas, o con etiquetas verdes que no significan sin impactos? ¿Se llegará a establecer un régimen de fuego que respete las propias capacidades evolutivas del bosque, que está adaptado a este disturbio, pero sin los excesos que se registran en muchos puntos del bosque, donde la excesiva recurrencia de incendios no permite la regeneración de los ecosistemas afectados? ¿Hay capacidad en las autoridades municipales y estatales de garantizar que en torno a la frontera del área protegida se establezca un anillo o cinturón que minimice los procesos de ocupación humana y permita la transición adecuada de impactos para que la reserva forestal y de fauna se sostenga? ¿Hay de verdad voluntad política y capacidad técnica para aumentar la inversión en el bosque, crecer su equipamiento, dotarlo de la más alta tecnología, tanto para generar un sistema de alerta oportuna ante las perturbaciones como afrontar a tiempo las amenazas, los saqueos, los delitos que se cometen contra su patrimonio? Sobre todo, esta pregunta: ¿poner un alto a la impunidad de los daños al ambiente? En resumen, ¿es posible que una ciudad que genera entre 3 y 4% del Producto Interno Bruto Nacional no tenga la capacidad institucional y económica de sostener y conservar una superficie protegida que permite una calidad climática, una alta recarga de agua y la masiva incorporación de carbono atmosférico a los suelos? ¿En qué está fallando la sociedad política de Jalisco? Lo cierto es que la enfermedad, entendida como bajas tasas de restitución del bosque como efecto de las perturbaciones, crece. Un monitoreo ecológico de largo plazo, herramienta novedosa que ya ha medido lo que pasa con sitios revisados en 15 años y que abarcan 40% de la superficie protegida, arroja un balance desde áreas bien conservadas hasta sitios muy alterados. 15% de los puntos monitoreados demorarán más de un siglo en regenerarse, dice la responsable del proyecto, Ana Santiago, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Lugares que sí recurrentemente se incendian, pues da menos tregua o menos oportunidad a que el bosque se recupere. Entonces, sí tenemos sitios que les pasó el fuego 3, 4 veces y entonces, bueno, ahí sí se nota que hay una tasa de mortalidad mayor que la que se reclutan o se incorporan nuevos individuos. Entonces, hay lugares que sí hay un cierto desbalance, pero no es la mayoría del área de estudio. En general, la situación todavía apunta a un bosque resiliente, es decir, que responde de forma adecuada a las amenazas y el desastre. En el año 2006 empezamos a trabajar en la microcuenca del Río Salado y nos dimos a la tarea de implementar una red de sitios permanentes de investigación ecológica de largo plazo, con la finalidad pues de justamente dejar esos sitios con una primera remedición en diferentes coberturas del bosque. Entonces queríamos saber qué tanto cambiaba la dinámica del bosque en cuanto a composición de especies,
su diversidad, o sea, la abundancia proporcional de esas especies, también qué tanto crecían, ¿no? En diámetros, en altura. Y bueno, finalmente hicimos esa medición, fue como un primer diagnóstico, y dejamos pasar el tiempo. Esta segunda remedición se hizo en el 2017, 2018, es decir, pasaron 12 años, volvimos a esos sitios y fue de localizar, habíamos implementado una red de sitios de 80 sitios permanentes y bueno, localizamos la mayoría, 73, ¿sí? Y pues hicimos la segunda remedición. Al final de cuentas encontramos que no hubo cambios tan significativos, o sea que la densidad de árboles se mantuvo, el crecimiento de los árboles se logró y eso nos indica que con todo y las afectaciones que han pasado, un incendio del 2012 que fue devastador para el área y otros incendios que han transcurrido en diferentes partes, pues nos están dando la evidencia con datos de campo de que el bosque tiene la capacidad de recuperarse. O sea, se ha mantenido la diversidad. Si acaso a veces nos da la impresión de que los incendios pueden ser bastante fuertes en intensidad, pero también no perdamos de vista que los bosques templados y más los de la Sierra de la Primavera pues han evolucionado con este disturbio. Sin embargo, privilegiar las cifras económicas, los negocios particulares y de corto plazo y en contraste, no valorar de forma adecuada el enorme aporte de servicios ambientales de la floresta ha pasado facturas que ya son costosas. El investigador Miguel Magaña Virgen lo explica. El bosque, la primera, tenemos cada vez menos guardabosques y cada vez más tragabosques. Y me refiero en este segundo concepto a que se ha ido aislando porque la urbanización ha ido avanzando y está invadiendo el bosque. Y eso implica que rompe totalmente las conexiones naturales que tiene. Recordemos que el bosque de la primavera quedan cerca de 30.000 hectáreas que están de alguna manera protegidas legalmente, pero no es la única unidad ambiental. La unidad ambiental va más allá de las 150.000 hectáreas o más, que esto es una unidad donde realmente los procesos y los intercambios de energía y demás están funcionando. El bosque de la primavera es un ecosistema, pero un bosque es más allá que árboles. Claro. Un bosque tiene elementos físicos, abióticos, clima, suelo, por supuesto, y todos los elementos del clima, y tiene elementos bióticos, fauna, flora, y todos viven y conviven entre sí en un equilibrio, en una condición realmente que va funcionando de manera equilibrada. Y eso lo que el bosque de la primavera es un ecosistema interrumpido, es un ecosistema degradado, es un ecosistema que no solamente al exterior sino al interior tiene fuertes conflictos en su propia sobrevivencia. Esa armonía de vida se está realmente afectando y fuerte. Se está aislando. ¿Qué implicaciones tiene esto hablando de degradación? O sea, ¿por qué es importante que un bosque no esté aislado? ¿Por qué es importante que este sistema natural esté abierto y esté recibiendo y expulsando, por decirlo de algún modo, también interaccionando, pues? Vamos viendo el bosque como un tipo de vegetación, y el tipo de vegetación se establece en un sustrato, pues son los suelos. De los suelos genera vegetación de diferentes tipos, tamaños y formas. Y toda esa fitosociología que se llama alimenta a una gran cantidad de animales. Y los animales tienen un movimiento y una dinámica permanente. Salen más allá, sus espacios son mucho más allá de lo que es las 30.000 hectáreas, entran y salen. Y llevan y traen semillas, llevan y traen elementos orgánicos. Ese es por eso, cuando un bosque se aísla, pues le estás declarando prácticamente ya un juicio final. ¿Qué pasó aquí en el Agua Azul? Quedó en un parque cuando era una zona muy interesante hace muchos
muchos años. En el caso del bosque, la parte y la presión que tiene la urbanización, donde sabemos que hay una cantidad, por ejemplo, de perros que se han hecho ferales, que se sueltan, atacan a la fauna silvestre al cambio de uso de suelo se está yendo y ya no hace el trabajo de llevar semillas, de controlar la vegetación. Los incendios de repente crean conflictos porque algunas especies desaparecen con el incendio y no alcanzan a reincorporarse porque también hay competencia entre la vegetación. Luego estas campañas de sembrar, de plantar números, en donde dicen, bueno, pues vamos a plantar números y dicen tanta cantidad de arbolitos que plantamos y lo ven como un éxito, cuando lo que tenemos que ver al bosque es como un tipo de vegetación que hay que rescatar, el tipo de vegetación, rescatar ese equilibrio que da entre la vegetación, entre los árboles, entre las epífitas, entre los hongos, entre los arbustivas, porque es el alimento de una cantidad infinita de fauna. Y a veces se habla de fauna y se habla del puma y del lince y de las aves, pero en la cuestión de insectos hay infinidad de elementos que viven en función de ello y la misma fauna vive de la fauna. Este es el proceso de un ecosistema. Mientras no estemos entendiéndolo como tal y lo estemos viendo como una oportunidad económica, lo estemos viendo como una oportunidad de suelo, de abrir espacios, de modificarlo, pues es claro que la respuesta del bosque, el bosque está vivo y nos está dando la respuesta la más lógica que hay, se está degradando. El agua es uno de los bienes más valiosos que nos aporta la naturaleza. Las zonas como la primavera generan una alta recarga que alimenta los mantos subterráneos y la historia de Guadalajara en buena medida ha sido cómo se ha proveído de esta agua del subsuelo para sus diferentes procesos económicos y sociales. Es evidente que la conservación de la primavera pasa esencialmente por este papel hídrico que sigue generando para una ciudad cuyo crecimiento está afincado, como cualquier proyecto humano, justamente en estos servicios ambientales. Si la primavera no mantiene estos espacios boscosos densos que le generan una alta recarga de agua, entre otros servicios, Guadalajara padecerá problemas severos con el cambio climático porque vienen sequías cada vez más extremas. Es entonces evidente que no puede darse el lujo una ciudad que genera, por cierto, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional, de perder al bosque la primavera. El bosque de la primavera se ha desarrollado encima de la caldera volcánica del mismo nombre y con una antigüedad de 100.000 años, por lo que se considera un bosque joven. Esto explica por qué su calidad de sitio es baja y no desarrolla grandes ejemplares en contraste con bosques más viejos de la región como Tapalpa o Nevado de Colima. No obstante, sus decenas de millones de árboles lo establecen como el principal reservorio de carbono en la región metropolitana, lo cual también se traduce en una alta captura de agua y en un relevante papel como regulador climático, evolucionado literalmente bajo procesos de calor. La cercanía de la ciudad ha intensificado el fenómeno de los incendios y alterado sus equilibrios, sobre todo en las partes más expuestas hacia la periferia. El monitoreo de largo plazo ha puesto los puntos sobre las íes. No todo el bosque es igual de resiliente. El impacto humano puede ser bastante severo, no solamente porque se tiene a la puerta la segunda ciudad más grande del país y una de las primeras 20 de América Latina, sino porque la primavera es un bosque joven, emergido de procesos geológicos que siguen activos y ocasionan alta erosión natural. El fuego es parte del sistema, pero no es normal que pase cada 2 o 3 años por el mismo sitio. Ana Santiago detalla el panorama. Hay sitios, como ya te comentaba, que si recurrentemente se incendian, pues tiene menos oportunidad de recuperarse, ¿no? En este caso, la tasa de mortalidad, cuando es mayor que la tasa de reclutamiento o la incorporación de individuos, pues hace ese desbalance. Para que haya un balance, pues obviamente tenía que estar al 1-1, ¿no? En cambio, bueno, sí tenemos lugares que la tasa de mortalidad es del 2.5% y la de reclutamiento es del 0.6%. Entonces, ahí esas condiciones pues implica que para que se pueda duplicar la masa forestal,
implica 30 años de vida media del bosque antes de que se vuelva a reducir, llegándole a otro régimen de perturbación, otro disturbio, llámese incendios forestales. Entonces, sí es preocupante en el sentido de que si no hacemos por cubrir o restringir esos daños, podría tomar cientos de años en que un área se recupere para llegar a ser el bosque que fue. Entonces, ahí sí hay lugares en los que puede tardar 108 años en que se pueda duplicar la masa forestal en el tiempo en el que ocurre mayor mortalidad y menos reclutamiento. Entonces, ahí es lo preocupante. Para tener el contraste, en uno de los sitios de monitoreo donde el bosque ha sido poco perturbado, ¿cuánto sería el tiempo que requeriría para hacer el...? Sí, para duplicarse, por decir algo, algunos nos dieron índices de 30 años, 40 años, 60 años. O sea, que lo más drástico pues que tuvieran que pasar 108 años para recuperar esa masa forestal. Esas características de fragilidad refuerzan la noción de que el objetivo de un área natural protegida no es el negocio de corto plazo, sino la conservación y la investigación científica. O dicho de otro modo, hacer negocios con el bosque es un mal negocio. Son suelos muy jóvenes los de la primavera, aunque obviamente es también de destacar que la primavera tiene una geodiversidad relevante e incluso se está considerando que pueda proponerse como un parque de reconocimiento internacional, mundial, ¿no? Entonces, vamos, las características físicas y el medio biótico que están ahí interactuando, pues es el reflejo de lo que hay de coberturas. O sea, no podemos exigir que áreas abiertas de bosque abierto se vean como la campiña suiza o bosques tan productivos como en el sur de Jalisco o hacia la Sierra Occidental. De hecho, una de las cosas que demuestra esto también es que históricamente no se ha registrado que haya tenido una actividad forestal significativa, maderable, por ejemplo, a diferencia de otras zonas de Jalisco. Claro, no, y justamente porque, o sea, la capacidad que tiene el bosque no es para aprovechamiento forestal. O sea, la contribución fundamental que tiene el área protegida es la provisión de servicios ecosistémicos y captar el carbono de la atmósfera, regular el clima de la zona metropolitana, contener el suelo, albergar diversidad que va del orden de 1000 especies de plantas vasculares, de las cuales 80% de estas son herbáceas y arbustivas. Ahora sí que 300 especies de vertebrados, tan solo en aves 200 especies de aves. Entonces, vamos, hay que apreciar y reconocer el valor ecosistémico tiene en sí mismo, porque es un bosque joven. O sea, su vocación es conservación. Conservación, exactamente. Tener bosque es tener agua, pero además es contener procesos erosivos. ¿Cuánto le costará a los habitantes de Zapopan y Tlajomulco los daños que generaron las lluvias intensas sobre suelo degradado por incendios y cambios de uso de suelo? No es lo mismo que tengas una cobertura forestal a tener un suelo sin vegetación. Un suelo sin vegetación recarga menos agua. Por ejemplo, un bosque denso puede recargar hasta 18 veces más que un suelo desprovisto de vegetación, ¿sí? Esto obviamente los beneficios que conlleva, ¿no? O sea, hoy por hoy, pues uno de los servicios ecosistémicos fundamentales pues, es la recarga de los acuíferos, el control de esa erosión, de esos escurrimientos, y pues mitiga incluso pues, las lluvias torrenciales, ¿no? Que se dan y que son muy, muy típicas de nuestra región.
Esto obliga a empezar a visualizar de otro modo el bosque, sostiene la académica. Visualizar la interacción que esperamos como sociedad y cómo nos relacionamos con nuestra reserva, nuestro seguro de servicios ecosistémicos a futuro, ¿no? Tendríamos como que tener esa visión de que la interacción profunda debe ser valorarlo por lo que nos provee, ¿no? No pensar que tenemos necesariamente que hacer mercantilismo de él, ¿no? En este caso yo considero que, bueno, la primavera tiene de sus 30.500 hectáreas aproximadamente, el 70% son de la tierra tiene dueños, son propietarios privados. Un 25% son ejidos, 12 ejidos, y un 5% es propiedad del gobierno del estado. Entonces, bueno, como que sí, como sociedad deberíamos estar más comprometidos a que la compensación ambiental de mantener esta área natural protegida, no dejársela únicamente a los propietarios, sino como usuarios entender que no podemos transgredir o querer sacar beneficio pues por la plusvalía que te puede generar vivir dentro del bosque o en otras áreas donde pueda más la vocación de actividades compatibles con el bosque. Por lo mismo es que pues tiene una zonificación, hay lugares específicos donde es el uso público, otros donde hay preservación, otros donde hay restauración, otros donde hay aprovechamiento de recursos naturales, es una condición especial, y otro donde hay un aprovechamiento especial de agroecosistemas. Pero definitivamente tenemos que conocerlo mejor, valorarlo más y pues no pensar que es de todos y no es de nadie. El ecosistema es complejo y es completo. Los pastos son esenciales, no solo los árboles. Los insectos, los hongos, las micorrizas son parte del entramado, igual que el puma o el venado. Los sitios que ustedes analizaron, el elemento de perturbación más alarmante sería el fuego, pero supongo que hay sitios donde la presencia humana es constante y debe tener un impacto esto. Sí, claro. Hay áreas donde el suelo es muy frágil, que hay poca cobertura de vegetal. Sin embargo, algo que incluso también hasta es curioso, pero es paradójico. Simplemente los pastos están haciendo una función ecológica fundamental. Están conteniendo que el suelo no se vaya con una lluvia torrencial. Y hay lugares que se circundan al bosque la primavera con que dicen, bueno, es que ya no hay tantos árboles aquí que le cuidan, pues y piensan que es mejor o más hacerlo productivo y pensar que en suelos tan con bajos nutrientes poner plantaciones de limones o poner productos agrícolas que pues en realidad sabemos que no tendrían altos rendimientos. Sin embargo, bueno, sabemos que también pues, tiene que haber alternativas, pero siempre y cuando pues, sean dentro de los espacios adecuados. Para que la perturbación se reduzca hay que atender la periferia, donde se origina esta en 90%. La zona de amortiguamiento es esencial. El perímetro del bosque, la primavera, imagínense, son 100 kilómetros. Y las principales amenazas hacia el bosque están en la periferia, y ya sea tiraderos de basura que se incendian de vez en vez, la presión del cambio de uso de suelo, la tala hormiga, las múltiples entradas al bosque, que en realidad las partes más
afectadas justamente son, si tú ves en un gradiente de elevación, las partes más altas, arriba de los 2000 metros, es donde están las coberturas más densas. Es decir, lo alto de la montaña es lo más cubierto. Y conforme bajas y llegas a la periferia, que alcanza una altitud de 1400, 1600 metros, pues son también por el relieve más accesible, más de pues estas presiones, ¿no? Entonces sí se encuentra mejor conservado hacia el interno, es decir, ese núcleo es lo más resguardado. Quizás también por la topografía, el acceso, obviamente por lo mismo es que son dentro de la zonificación, ahí es donde están las áreas de preservación. Y si bien el bosque no debe ser mercantilizado como cualquier producto, es indispensable que entre en las cuentas de la economía. Sin economía no puede haber conservación, subraya un experto en el tema, Luis Fernando Álvarez Villalobos, miembro de la Red de Gobernanza Metropolitana. De entrada hay que reconocer la diferencia económica que existe entre la presión urbana y el recurso natural, ¿no? Es decir, frente a la valorización que tiene la ciudad, el bosque aparece como un recurso del cual pudiésemos disponer por su economía, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahí tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Esa es una primera parte que tendríamos que atender, es decir, el bosque en realidad tiene un valor específico que no es un valor económico y que tiene que ser respetado, de tal manera que podríamos empezar a cuantificarlo. Los holandeses lo han empezado a cuantificar en términos de diversidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta la diversidad? ¿Cuánto cuesta el bosque en su funcionamiento? Eso no lo hemos logrado hacer bien. Y la otra parte es un mito también de si la propiedad en realidad es el problema, ¿no? Se habla mucho de que el gobierno del estado tiene que expropiar todo el bosque para que finalmente se tenga un control. Este también es un mito, porque las partes más maltratadas del bosque son justamente las partes que tienen propiedad del gobierno del estado. Es donde existen más incendios recurrentes y es el área que no tiene, digamos, una protección constante. De tal manera entonces que... El área más visitada también, ¿no? Sí, pero no es la que tiene mayor protección. Y entonces... ¿cuál es la alternativa, digamos? ¿Cuál es la alternativa? El bosque tiene que vivir económicamente, ¿no? Los propietarios tienen que vivir económicamente. Y entonces, primero habría que sustentarnos todos en la premisa de que el bosque tiene características que no son las de una economía normal, ¿no? Es decir, no podemos hacer un símil del bosque con una fábrica, ¿no? El bosque tiene la diversidad, la cual tiene una cuantificación diferente, ¿no? ¿Cuánto cuesta el cardenal, no sé, un pájaro que tiene esas? Eso es diversidad, eso no tiene valor, ¿de acuerdo? O podríamos ponerle un valor y es el valor de la diversidad, ¿no? Y entonces a partir de esa premisa tendríamos que empezar a redistribuir los valores hacia las áreas del bosque, ¿no? Ha habido un ejercicio muy interesante en la parte del ejido de la venta del astillero, donde hicieron un plan de manejo y comanejo, ¿no? Los ejidatarios hicieron un plan de ordenamiento y entonces van determinando cuáles son las áreas de gestión ambiental y qué potencialidad tiene cada una de las áreas de gestión ambiental, ¿no? Ellos pueden determinar que hay áreas de restauración y entonces los propietarios o el propietario que está en esa área tiene que reconocer que es una área de restauración y entran en un proceso de diálogo con elementos científicos y al mismo tiempo con elementos de gestión dentro del ejido que entran en un proceso de restauración, ¿no? Y podríamos decir es una área de conservación y entonces tendría otras características y podríamos decir este es un área agrícola y entonces puede ser sujeta a explotación agrícola en tales condiciones, ¿de acuerdo? Y de la misma manera podríamos decir estos son corredores turísticos y estos son los límites de los corredores turísticos, ¿te das cuenta? De tal manera que el
bosque en realidad sí tiene una serie de servicios que puede estar prestando a la ciudad, pero estos tienen que ser controlados con un plan de manejo. Las actuales áreas de gestión ambiental que tiene, digamos, el plan del bosque son muy grandes, son muy imprecisas y estas han surgido de una manera bastante autoritaria, por así decirlo. Es decir, no parten de un proceso de gestión inverso, es decir, desde abajo hacia arriba, donde los propietarios de cada predio pueden reconocer cuáles son las potencialidades de su área y por lo tanto ir cediendo ante una negociación evidente, ¿no? Si es un área de conservación, entonces, ok, es un área de restauración, ¿cómo yo propietario voy a hacer subsanado ante un área de restauración, ¿no? ¿O qué es lo que debo hacer? Y entonces te das cuenta, si tuviésemos este plan, el servicio ambiental podría ser pagado y de manera directa ya sabríamos en qué se tendría que utilizar. No tenemos estas herramientas, la ausencia de estas herramientas impide que tengamos no digo un aprovechamiento del bosque, sino un manejo del bosque que le permita su propia sustentabilidad y al mismo tiempo que tenga réditos económicos, ¿no? No estoy pensando en que el bosque tenga que tener un beneficio económico, sino en que el bosque tiene que mantener su sustentabilidad con los recursos económicos que tiene, ¿sí? Los servicios ambientales son una parte de las herramientas, pero están lejos de ser la panacea. Se debe partir de un diagnóstico y de una zonificación, de una delimitación precisa y de políticas públicas que deriven. Y entonces los servicios ambientales tampoco son la panacea para resolver el manejo del bosque. Sin embargo, sí tenemos una serie de elementos que requieren muchísima inversión y que están fuera del bosque, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los pasos de fauna en esta zona de Acatlán de Juárez, ¿no? Y la vinculación con Cerro Viejo es una zona natural de paso de fauna, pero es una zona de altísima tensión metropolitana, ¿no? Tenemos ahí macrolibramiento, tenemos la autopista, tenemos las vías de ferrocarril, o sea, tenemos todo, ¿no? Una alta presión metropolitana en ese punto, pero también es una zona de fauna. No tenemos ninguna manera de resolver esa articulación entre el bosque de la primavera y Cerro Viejo para que perviva, digamos, la función biológica del bosque de la primavera, ¿no? Ahí requerimos ciertas inversiones, entonces te das cuenta, sí, la ciudad tiene que empezar a invertir en el bosque y en estos aditamentos del bosque. Una cosa es el interior del área protegida, donde está vigente un decreto federal. Hacia afuera es una realidad de mercado y a veces es salvaje. Hablamos de que la presión urbana está llegando al bosque. En realidad lo que estamos viendo es que los planes de desarrollo urbano, los planes parciales, se están acercando cada vez al bosque. Y entonces, si revisamos los viejos planes parciales, estas áreas colindantes al bosque eran áreas de amortiguamiento, de tal manera que no deberían ser susceptibles de urbanización. Deberían quedar como intersticios entre el bosque y la ciudad. Hoy en día hemos llegado a urbanizar hasta el límite del área protegida, ¿no? Y entonces hemos roto la lógica de los planes de urbanización por la voracidad del desarrollo urbano. Sin embargo, tenemos que rever esto, ¿no? Necesitamos un proceso de degradación en el que el bosque permita tener un área de amortiguamiento natural, ¿no? Y que el bosque permita su función. Tenemos ese problema y entonces tenemos los problemas institucionales, ¿no? Es decir, cómo institucionalmente construimos esta realidad, tanto de los planes de manejo como de los planes parciales, ¿no? Es de no creerse con el avance tecnológico que hoy en día tenemos, que los catastros no estén actualizados, ¿no? Tanto el estatal como los municipales. Que no sepamos los puntos georreferenciados de tipo de propiedad, ¿no? Que no sepamos exactamente el límite del polígono protegido, ¿no? Y que no tengamos claridad sobre ello, ¿no? Que tanto los que se están acercando como los propietarios del otro lado tengan claridad sobre ello. De tal manera que institucionalmente sí requerimos nuevos esfuerzos para dar transparencia a toda esta información. No se avanza en ese sentido, ¿de acuerdo? Hay resistencias hacia el avance en ese sentido. Y entonces, cuando hablamos de gobernanza, hablamos también de ello, de cómo la sociedad va logrando que estos instrumentos de información empiecen a ser transparentes para todos, ¿no? Una Contraloría Social buscaría entonces que
que se establezca una agenda con una ruta concreta, con pasos certeros de cómo vamos logrando que el área protegida entonces vuelva a tener un proceso de restauración, ¿no? Tendríamos que empezar por un proceso de evaluación de los instrumentos actuales y de la dirección del área protegida, ¿no? Porque no se debe perder de vista, en la primavera también están los conflictos de la política y de los poderes fácticos cercanos a esta. Esta revisión de los planes parciales cada trienio parece que son negociables, ¿no? Entramos a una fuerza, a las fuerzas llamadas del régimen metropolitano que controlan, digamos, el área de planeación de la ciudad. La sociedad entonces parece cautiva ante el desarrollo metropolitano, no parece reactiva de tal manera que pueda detener esta parte del desarrollo metropolitano. Pero necesitamos instrumentos, entonces necesitamos ir construyendo una nueva institucionalidad, ¿no? Tenemos el Consejo Ciudadano Metropolitano, ¿no? Y todavía no parece ser un elemento de contrapeso contra este tipo, digamos, de sistema, porque opera por sistema, el plan parcial opera por sistema, ¿no? Entre la jerga urbanista se dice un director de desarrollo de planeación va a abrir la llave en un trienio en un municipio y la va a cerrar en otro, ¿no? Y de tal manera que, digamos, la presión del crecimiento urbano es continua y voraz hacia el bosque, ¿no? Y no hay fuerza social que le haga contrapeso, ¿no? El académico del CUAF destaca que en todo momento, aunque se trate de negociaciones para usos económicos, no se puede perder de vista que el valor de la primavera es otro. Entonces no hay que ser tampoco cándidos, ¿no? Estamos en un proceso de negociación y es un proceso de política sobre el territorio, ¿sí? Pero tenemos que avanzar en ese sentido, ¿de acuerdo? Tenemos que saber quiénes son los interesados, tenemos que saber cuáles son sus vínculos. Transparentar, ¿no? Todo eso. Sí, claro, y tenemos que ser sagaces, ¿de acuerdo? Es decir, eso requiere el bosque de la primavera. Hay que reconocerlo como un lugar de disputa política, ¿no? Y entonces, como tal, entonces tenemos que empezar a discutir y a negociar, ¿no? Pero una vez que nosotros ya entramos en esta fase de discusión, entonces, bueno, establecemos reglas claras, ¿no? Ya sabemos quién es quién y con quién me estoy sentando y sabemos entonces cuáles son sus intereses y empezamos a negociar, ¿de acuerdo? Y no es... El problema es que vuelvo al inicio, ¿de acuerdo? El bosque por sí mismo tiene un valor que no es un valor económico. Y entonces no es la mejor negociación posible, es la mejor negociación para el bosque. Y entonces ahí partiendo de esa premisa, sí, se puede considerar todo lo demás. Al punto inicial, ¿de acuerdo? El bosque no es una fábrica, no es una calle que tiene una función económica, ¿de acuerdo? El bosque es más que eso. Y entonces, partiendo de eso, entonces podríamos decir cuál es la mejor negociación posible para el bosque. Los incendios son catarsis social en Guadalajara. Durante 2 meses al año, los ciudadanos y los políticos se lanzan acusaciones y se rasgan vestiduras llenas de pasión genuina por su bosque. Luego se olvidan. Pero en ocasiones, los desastres permiten una preocupación de más largo plazo. Por ejemplo, una iniciativa del Colegio de Arquitectos y Urbanistas para discutir los problemas de la floresta trata de apuntar a las causas de fondo, advierte uno de sus miembros, Jorge Fernández Acosta. El ejercicio surge en el seno de una de las reuniones de trabajo quincenales del colegio, en el que alguno de los miembros compañeros manifiesta una inquietud respecto al tema y en esa reunión se decide conformar una comisión especial para analizar toda la información que fuéramos capaces de recolectar, hacer un ejercicio de diagnóstico, de revisión y emitir este comunicado que acabamos de hacer público hace unos días, ¿no? Es decir, el objetivo se plantea ambicioso en el sentido de que fuera multidisciplinario e interdisciplinario, y pues nos dimos a la tarea de invitar a personalidades del ámbito ambientalista, científico, académico, vecinos, ¿no? El Consejo Regulador del Bosque, siempre desde la parte acá ciudadana, ¿no? Nada institucional, aunque por ahí sí apareció un diputado local,
También aparecieron algunos funcionarios zapopanos, de rango menor, si tú quieres, empleados zapopanos que están en las áreas correspondientes, y fue un ejercicio bien rico, bien dinámico de aportación de ideas, de revisiones, de análisis, de cuestionamientos, de crítica, ¿verdad? Para poder armar un diagnóstico certero al respecto del tema. Llama la atención que los arquitectos y urbanistas que han sido señalados históricamente por su despreocupación por el tema ambiental hayan tomado la iniciativa. Sí, de hecho te diría que siempre hay una especie de conflicto histórico o tradicional, por lo menos, entre la cuestión ambiental y la cuestión urbana, ¿no? De hecho ese es el conflicto con la primavera. Finalmente los urbanistas que no tienen una visión con enfoque ambiental precisamente no se interesan, no se preocupan por las afectaciones posibles a los entornos naturales, a los ecosistemas. La ambición, te podría decir, urbanística es el construir, el expandir la mancha urbana, el levantar el edificio, la casa, sin esa visión de sustentabilidad que es indispensable en nuestros días. El resultado de varias sesiones de discusión destaca la necesidad de que la primavera esté debidamente delimitada y bajo reglas claras. En lo jurídico institucional, uno de los principales planteamientos que hacemos, consideramos así, es la necesaria desaparición de la estructura actual de la OPD para conformar otra que involucra a los propietarios, que involucra a los interesados y los usufructuarios del bosque. Es decir, no solamente los que van al bosque, ciclistas o turistas, ¿no? O los que viven ahí eventualmente o que constantemente viven, ni siquiera los ejidos, sino todos los habitantes de la área metropolitana de Guadalajara somos usufructuarios directos del bosque. Y como se decía hace un momento, el ámbito regional de todo esto, ¿no? La relación con San Esteban, la relación con Tala, la relación con el Cerro Viejo, ¿no? Con este corredor ambiental que tiene que ver hasta con la barranca de Huentitán, vaya, todo ese tema es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces eso tiene que ver también con la reconstitución o el replanteamiento del plan de manejo, que ya tiene 18 años, sí, de 2000 más o que menos. debió haberse revisado cada 10 años, no se ha hecho, ¿verdad? Es indispensable la revisión en este momento. Es necesaria, indispensable, una acción normativa indispensable es delimitar el bosque con mojoneras, establecer las coordenadas mediante un cuadro de construcción. Y te puedo decir, y lo comunico así públicamente ahora, ya lo tenemos. Conocí precisamente a raíz del comunicado a una persona que me llamó y me dijo, nosotros hicimos ese trabajo y ya lo tenemos, pero no lo entregamos porque no nos lo pagaron. Y nos los va a hacer llegar, ¿no? Nos los va a hacer llegar. ¿Y para quién hicieron el trabajo? No sé, no me preguntes cosas más, ¿no? Es alguna instancia. Fue una institución, ¿no? Alguna institución se los encargó y finalmente ellos lo tienen en su poder. Y lo hicieron con base en la descripción que aparece en el decreto de creación del área natural protegida, que además es muy vaga, ¿no? Dice, a 800 metros siguiendo la ribera del río, párese ahí, gire 300 grados, o sea, muy vaga, ¿no? Ellos lo hicieron con mucha precisión y ya existe el documento. Pero se tiene que oficializar, se tiene que formalizar. O el gobierno en su momento, la autoridad debe mandar a hacer uno para tener la certeza, la certidumbre. Porque además los documentos del registro público de la propiedad tienen que estar... Tendrían que estar. ¿Está dentro del área protegida o no está dentro? Exacto. O tanta superficie de este predio está dentro. Pero no hay una definición exacta del polígono, ¿verdad? Entonces todo lo que tú has investigado de invasiones, esto, que son ciertas, pero no están delimitadas en la realidad jurídica. O sea, la invasión se propicia en la vaguedad. En la vaguedad de la frontera, ¿no? Exacto. En lo ambiental, se debe reasumir un viejo eslogan de anteriores gobiernos federales: los bosques son asunto de seguridad nacional, y así incidir hacia afuera del polígono, que es esencial. Esta propuesta de establecer las cuestiones forestales en el país, no solamente las áreas naturales protegidas, sino ampliarlo a los bosques, ¿no? A toda la cuestión forestal en el país, como un asunto de seguridad ambiental nacional, ¿verdad? Porque, insisto, alrededor del ambiente gira todo. Entonces, es lo que permitiría establecer políticas públicas para que el bosque nos sea útil, no solo en términos de una mejor atmósfera, sino toda la interacción económica que se puede generar, crear proyectos ecoturísticos, crear proyectos silvícolas, crear proyectos... Que el bosque no desaparezca porque a nadie le interesa, ¿no? Exacto. Que a veces ocurre eso.
Más bien a la manifestación de que sí nos interesa el bosque y nos interesa convivir. Porque digo, frente al cambio climático no hay mejor respuesta a la naturaleza que tener bosques. Claro. Con dinero baila el perro, dice el adagio popular, y con dinero se conservan los bosques. El tema económico, lo que hemos planteado en el documento es la creación de un bono verde, es decir, que la sociedad se comprometa con el bosque en términos de aportaciones pecuniarias, financieras, obviamente las aportaciones que pudieran generar los gobiernos, los recursos que puedan destinarse, pero entonces como para hacer que la gente se sienta parte del bosque en términos de yo lo cuido, yo lo aporto, yo le digo, ¿no? Esto pasa por la imperiosa necesidad de que funcione de algún modo un área de amortiguamiento. La propuesta podría hacerla valer en los hechos. Esa sí es una de las propuestas del Poder Legislativo más importantes que vamos a hacer. Cuando entreguemos el documento vamos a poner énfasis en ella. Actualmente la veda, después de un evento de incendio, es 20 años para poder cambiar el uso del suelo. Nuestra propuesta es que en caso de incendio la veda sea permanente. Es decir, si hacemos una veda permanente, ya no tendríamos que hablar de una franja de amortiguamiento que además ya está rota, ¿no? Sino delimitando con precisión el polígono, estableciendo políticas públicas a través de un plan de manejo y programas adecuados, ya no tiene necesidad de franjas de amortiguamiento. Finalmente, tiene que ver más bien con el ajuste de planes parciales, del cómo enfrentas esto que se comentaba. Sí, o sea, usted está considerando el tema de incendios adentro del polígono y afuera también. Exacto. Que es también el bosque, pero no quedó dentro del decreto. Que además ya está invadido. Sí. ¿Verdad? Pero que le quedan áreas de bosque importantes. Exactamente. Entonces, ¿cómo tratar y cómo relacionarse con el bosque desde lo ya invadido, desde lo que puede preservarse, mediante políticas públicas, mediante programas de manejo, mediante la delimitación, etcétera, para que ya no haya esa presión hacia el interior del bosque? Cualquier estudiante de secundaria tendría que tener muy claro lo que pasa cuando un bosque se deteriora y cuando se rompe su relación con otros ecosistemas ubicados adyacentes en la geografía. Miguel Magaña Virgen recuerda lo que nadie debería olvidar. Podemos partir de que un ecosistema es la fábrica y los obreros es la fauna. En el caso de la vegetación es donde al haber una alteración de esas condiciones empieza a degradarse y los servicios ecosistémicos empiezan a desaparecer. Uno de ellos, en el caso del agua, se invierten normalmente y el tipo del suelo del bosque de la primavera, el 80% de agua se infiltra, el 20% se escurre. Al no tener vegetación se han invertido esos porcentajes y lo tenemos claramente como es obvio, como el agua y los escurrimientos han aumentado y han generado problemas allá. Sin embargo, en las áreas de infiltración, que es en el caso del Bajío, la última parte que queda para infiltrar agua, se está tapando, se está urbanizando, metiendo concreto y demás, entonces ya no está alimentando los acuíferos. Entonces, al modificarse el bosque, lo vemos como fue en San Gabriel, también se modifica, vienen las avalanchas, se pierden esos ritmos y ese proceso de los beneficios ecosistémicos. Entonces ahora tenemos que traer agua de otros miles o cientos de kilómetros por no cuidar la que tenemos en la ciudad. Pero también las aves que en un momento dado pueden utilizar el espacio como hábitat dejan de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque no encuentran ya las especies adecuadas. Y al no tener ahí, no dejan su guano, no dejan su materia orgánica, el suelo se empobrece, el suelo se va con las avenidas y entonces en ese momento no tenemos suelo y habrá que esperar unos 200 o 300 años para que haya suelo. Entonces ese es el desorden que pasa, ¿no? Es la condición que de alguna manera nos afecta fuertemente porque el bosque, todos los tipos de vegetación en el país es la seguridad ambiental nacional, o sea, porque da la materia prima y da la materia de vida. La producción de oxígeno se modifica, la captación de dióxido de carbono se altera. Y es evidente que el poder económico sí está por encima del poder del conocimiento, hablando de esto. Porque si el conocimiento bien estructurado, científicamente comprobado, no es el que está haciendo que tomemos una decisión sobre un territorio, pues entonces estos valores de corto plazo especulativos son los que están tomando las decisiones, ¿no? Agustín Checara mata libro. Es lo lamentable. La historia del último siglo de Guadalajara ha sido la narrativa de cómo ha ido ocupando, invadiendo y colapsando sus espacios naturales. Empezó todo por lo que ahora es el centro, el Parque Agua Azul, donde estaban las fuentes del río San Juan de Dios y otros parques urbanos de la zona, son
las señas que restan de esa vieja identidad que vinculaba a la ciudad con la naturaleza. La expansión siguió de forma exponencial hasta que se llegó a los linderos de los dos grandes ecosistemas que le siguen dando sustento a la ciudad. Al nororiente, la barranca del río Santiago, que tiene nombres locales como Huentitán u Oblatos, y al lado poniente, el bosque La Primavera. Esta invasión casi siempre ha sido brutal, ha sido sin considerar el valor de territorio y los bienes que estos provee, que prácticamente se tasan en cero al momento de hacer el negocio. De este modo, el margen de ganancia en la frontera de la ciudad sigue siendo muy alto y sigue siendo a costa de los beneficios que estos ecosistemas nos proveen. Es evidente que la Guadalajara del siglo XXI debe plantearse cómo va a lograr que estos grandes ecosistemas que le siguen dando sustento se conserven sin afectar tampoco su desarrollo. Y la verdad es que no es tan complicado. No hay desarrollo sin bases ambientales. Esa es la premisa básica que nos debe llevar a entender por qué la barranca de Huentitán Oblatos y por qué el bosque La Primavera deben preservarse para siempre si queremos que esta ciudad siga teniendo una larga historia. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.